Buenas tardes, un saludo para todos y todas. Soy Nicolás Dalorzo. En este segundo audio quiero seguir compartiendo con ustedes algunas reflexiones acerca del papado de Francisco y el futuro del pontificado. En primer lugar, quería agradecer a todos los que valoraron el primer audio y me alentaron a grabar este segundo episodio. Para quienes no me conocen, soy politólogo y abogado, y sin ser un experto en esta temática, soy un aficionado en el análisis de las dinámicas de poder en las que participa la Iglesia Católica. En el día de hoy, martes 25 de febrero, estoy grabando esto al atardecer, tenemos mejores noticias que en el último audio. El Papa Francisco continúa en estado crítico, pero sin crisis respiratorias. Los médicos hablan de una leve mejoría y descartan riesgos renales. Lleva 12 días internado en el Hospital Gemelli en Roma. Los periodistas informan que ayer recibió la Eucaristía y se comunicó telefónicamente con el párroco de la única iglesia católica en la Franja de Gaza. Pareciera que está resultando efectiva la combinación de antibióticos y de millones de oraciones. Estas noticias han traído alivio al pueblo creyente que en los últimos días se reunió para rezar por la salud del Santo Padre en distintas partes del mundo. En Buenos Aires se convocó una misa que fue presidida por el arzobispo García Cuerva en Plaza Constitución, donde se reunió el pueblo humilde que pidió por la pronta recuperación del Papa. En Roma, el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano, número 2 del Papa, del quien hablamos en el envío anterior, convocó a rezar el rosario por la salud de Francisco en la Plaza San Pedro. No solo el pueblo católico se ha movilizado por la salud del Papa, sino que su figura resulta una referencia y un liderazgo de un nuevo humanismo para muchísimos no creyentes o fieles de otras tradiciones sagradas. El papado de Francisco se inició en una situación extremadamente crítica para la Iglesia Católica, que tuvo como elemento más visible la renuncia del Papa Ratzinger. Pero como mencionamos en el episodio anterior, esa crisis fue más profunda y consistió en la articulación de distintos procesos. Para reiterarlos rápidamente, el estancamiento del proceso conciliar, los numerosos casos de pederastia que golpearon a la jerarquía eclesial, la crisis general del pastorado, la necesidad de repensar las instituciones de gobierno eclesial, especialmente la curia, el declive de la Iglesia Europea, los desafíos de la expansión del catolicismo en Asia y la situación de la Iglesia en Estados Unidos. En este sentido, reiteramos que el papado de Francisco tuvo como principal propósito plantear una respuesta a la crisis, o en términos de San Francisco de Asís, el encargo que el Papa Francisco recibió de sus hermanos cardenales fue restaurar o reparar la Iglesia. Como hemos escuchado y visto en los medios en los últimos días, los rumores y las intrigas sobre un futuro cónclave que se reuniría ante la posible muerte o renuncia del Papa Francisco se han extendido. La especulación política y el posicionamiento personal en el contexto de fragilidad del Papa puede resultar una mala propaganda e incluso puede generar rechazo en amplios sectores. Entonces, todos estos movimientos que efectivamente ocurren se realizan con sigilo. Y también puede ocurrir, y de hecho muchos lo deseamos fuertemente, que Francisco se recupere y viva muchos años más. Sin embargo, no podemos obviar que el Papa tiene 88 años y que el próximo 13 de marzo cumplirá 12 años de papado. Entonces lo más probable es que estemos en su última etapa al frente de la Iglesia Católica. Ojalá que esta última etapa sea lo más larga posible, este es mi deseo. Ahora, en un futuro cónclave, ¿qué se debatirá? Es decir, ¿qué se debatirá en un futuro cónclave, sea cuando sea que esto ocurra? Obviamente no podemos saberlo, pero podemos intentar aventurar alguna suposición. Lo que sí es una especulación es que, a diferencia de los últimos 4 cónclaves,
el clivaje central en las votaciones de un cónclave no estará en las posiciones por la profundización o la ralentización de la implementación del Concilio Vaticano II. Mi suposición es que el próximo cónclave será el primer cónclave del siglo XXI. A ver, trato de explicarme mejor. Los últimos 4 cónclaves, me refiero a los cónclaves de 1978, que fueron los que eligieron en primer lugar a Juan Pablo I y en segundo lugar a Juan Pablo II, el cónclave de 2005, que eligió Benedicto XVI, y el cónclave de 2013, que eligió Francisco, fueron, según mi óptica, cónclaves donde se debatía la Iglesia Católica del siglo XX. Es decir, cónclaves en los que el clivaje fue el concilio. El Concilio Vaticano II se extendió entre 1962 y 1965, y en ese concilio se replanteó la relación entre la Iglesia Católica y el mundo moderno. En los 4 cónclaves que acabo de mencionar, es decir, los papados de Juan Pablo I, Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco, cuando fueron elegidos se estaba discutiendo si ralentizar la implementación del cónclave o por el contrario profundizar esa implementación. Por eso creo que era preciso llamar a las tensiones de esos cónclaves tensiones entre progresistas y conservadores. Si bien esta tensión podría seguir existiendo hoy, esas etiquetas no se refieren ya a lo mismo. Como conversé con algunos de ustedes, creo que el próximo cónclave tendrá por clivaje principal el legado de Francisco. Obviamente todavía no podemos definir el legado de Francisco y tampoco lo podría resumir acá, porque ameritaría como mínimo un audio entero. Pero, en otras palabras, el legado de Francisco, yo me refiero al conjunto de caminos emprendidos por su papado para intentar resolver esa crisis general del pastorado que se visibilizó con la renuncia de Benedicto XVI. A mi entender, esa crisis es la crisis final de la Iglesia del siglo XX. Por eso creo que los debates en un futuro cónclave será entre quienes crean que hay que continuar o incluso profundizar la senda iniciada por el papado del argentino y quienes crean que hay que pensar otras alternativas. Si aceptamos esto, uno podría preguntarse cómo es posible que se plebiscite el papado de Francisco si él creó el 79% de los cardenales electores. Esto, si recuerdan, en el audio pasado yo planteé que el colegio cardenalicio, que es el que tiene la función de elegir al futuro papa, se va conformando periódicamente a partir de consistorios que llama el papa, y bueno, el Papa Francisco, en sus 12 años prácticamente de pontificado, designó, en los términos eclesiales se llama creó, a más de 100 cardenales electores que representan el 79% del conjunto de los cardenales electores. Entonces, cabe preguntarse esto que decía hace un momento, ¿cómo es posible que se plebiscite el papado entre un colegio cardenalicio creado en su amplia mayoría por el propio Papa Francisco? Y mi respuesta es que, porque si bien Francisco creó una gran cantidad de cardenales afines a sus propuestas, no fue esta la condición excluyente para su designación. Es decir, Francisco designó y creó muchos cardenales, obviamente no la mayoría, que no siguen su línea. Un ejemplo muy claro es el cardenal Gerhard Müller. Este cardenal alemán es uno de los más aguerridos opositores a Francisco. Pero no es el único, hay otros ejemplos, tal vez menos visibles, incluso dentro de los cardenales latinoamericanos.
Otro tema relevante que tendrán en cuenta los cardenales a la hora de elegir un sucesor para el papado será la edad del futuro papa. Como les comenté en el audio pasado, son cardenales electores quienes tienen menos de 80 años. Bergoglio fue elegido cuando tenía 76 años y su papado ya lleva 12 años. Con la excepción de Benedicto XVI, quien fue el primer pontífice que renunció al papado, que renunció al papado desde el siglo XIII, los papas son papas hasta que se mueren. Es decir, el papado es un cargo vitalicio. Por lo tanto, los cardenales reunidos en el cónclave evaluarán si quieren tener un pontificado largo o corto, y para ello tomarán en cuenta la edad del futuro sucesor de Francisco. La edad promedio del actual colegio cardenalicio es de 70 años. Yo creo que sería muy raro que los cardenales elijan un candidato menor de 75 años. Solo como un ejercicio de simulación, si eligieran un candidato de 67 años, apenas menor del promedio de la edad, podría ejercer el ministerio petrino, el papado, entre 15 o 20 años, o incluso más, con lo cual todos los integrantes del colegio cardenalicio quedarían sin posibilidad alguna de ser ni siquiera candidatos en algún otro futuro cónclave. Espero que nadie se ofenda cuando planteo que los cardenales tienen ambiciones personales y prestan atención a este tipo de especulaciones. Tal vez no todos son así. Por supuesto, la elección y los debates son muy ritualizados. Según la tradición católica, la elección del Papa la realiza el Espíritu Santo. Es por ello que antiguamente se requería la elección por aclamación, es decir, unanimidad en la votación. Un querido colega me contó que siglos atrás se dejaban registrados los votos del Espíritu Santo. Desde el siglo XII se estableció que la regla de la mayoría agravada de 2/3 para resultar electo era la que debía prevalecer. O sea, se abandonó la unanimidad y pasó a regir la mayoría de 2/3. Porque parece que era difícil alcanzar la unanimidad y eso hacía que la Iglesia se viera frágil ante otras autoridades como el emperador romano germánico, que en más de una ocasión, ante la falta de resolución por parte del colegio cardenalicio, fue él mismo quien eligió al Papa. Si bien el Papa Juan Pablo II relajó el requerimiento de 2/3, Benedicto XVI lo restableció. La mayoría de 2/3 evita el cuestionamiento al cardenal elegido y además genera incentivos a la moderación por la necesidad de construir mayorías amplias. En un cónclave se pueden realizar hasta 4 rondas de votación por día, 2 en la mañana y 2 en la tarde. El objetivo es llegar a un consenso para elegir al nuevo Papa. El primer día de votaciones se vota una sola vez y a partir del segundo día se pueden votar hasta 4 veces al día. Para ser elegido Papa, un candidato necesita obtener los 2/3 de los votos. Para finalizar, les cuento algo de una figura importante dentro del colegio cardenalicio, que es el cardenal filipino Luis Antonio Tagle. El cardenal Tagle tiene 67 años, es muy carismático, fue creado cardenal por el Papa Benedicto XVI, con lo cual ya participó de un cónclave. Y ya en ese cónclave se lo consideró papable, es decir, se lo consideró un candidato fuerte al papado. Es el gran candidato asiático. Fue arzobispo de Manila y fue prefecto de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos, es decir, fue un ministro de Francisco. Es defensor de la línea de Francisco, pero tenemos que señalar que su favoritismo disminuyó cuando fue apartado de Cáritas Internacional después de una serie de conflictos de poder en esa institución. Bueno, hasta acá algunos datos de interés que tal vez puedan resultar del agrado de ustedes. En un futuro audio, a quienes les interese, podré hablar de otras figuras del colegio cardenalicio,
como el cardenal Zuppi, o sobre los cardenales de ciertas regiones, por ejemplo, los cardenales estadounidenses, que también hay una gran controversia al respecto. Para finalizar, los y las invito a quienes sean creyentes a elevar una oración por la salud del Papa Francisco. Y aquellos que no tengan fe o que no tengan esta costumbre, también les pido que acompañen con sus pensamientos, con sus energías, con sus buenos deseos, la pronta mejoría de la salud del Papa Francisco. Muchas gracias.